Bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional. Soy Andrea Valentín, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, y para esta ocasión tenemos como invitado al profesor Roger Villamar, quien ha sido docente en la Casa de Estudios y además investigador. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, un gusto estar acá contigo. Muchas gracias, profesor. En esta ocasión, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo que ha venido también desde las actividades que ha tomado Donald Trump desde el gobierno, y esta es la orden ejecutiva de desmantelar el Departamento de Educación. Para empezar, profesor, para localizar más o menos qué es lo que significa esta orden ejecutiva, de qué trata, y si es que el Departamento de Educación es un equivalente al Ministerio de Educación quizá para países latinoamericanos. Claro, o sea, el Departamento de Educación, y tal vez empezando por la parte final de tu pregunta, es un equivalente de lo que se llama ministerios acá, ¿no? El Departamento de Educación de los Estados Unidos tiene toda una trayectoria que cambia de nombres, ¿no? Y se inicia en realidad un poquito después, no como Departamento de Educación o como ministerio, como le llamaríamos nosotros, sino como una oficina, ¿no? Se inicia como una oficina de educación un poquito después de la Guerra de Secesión, o sea, 1866-67 por ahí, y va pasando de lugar, ¿no? Como esa oficina, donde lo que se ve, ¿no? en esta oficina y que luego en los diferentes ministerios, entre comillas, se trataría es de pues, datos oficiales sobre lo que es la educación en los diferentes estados, y los tipos de apoyo que existen para los estados, los distritos, las escuelas de los distritos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces esto, cuando en marzo de este año, ¿no? En marzo de este año, el presidente Trump lo que hace es, pues crea esta ley que en principio, y con las palabras mismas de desmantelar el Departamento de Educación, pues doble fila, ¿no? Porque él habla de pues otorgar los derechos a los estados o las responsabilidades a los estados, y a la vez pues reducir costo, ¿no? Sí. Y sí es cierto que se puede ver por ambos lados, pero a la vez también pues hay ciertos elementos ideológicos ahí, ¿no? Entonces hay muchas cosas de lo que consta este proceso, que sería desmantelar el Departamento de Educación, que tendría que ver con pues quién cuidaría de ese tipo de apoyo federal a los diferentes estados, a los diferentes programas que existen en los estados, si es que va a otorgarse el derecho o la obligación a los estados, pues cómo se sabe que van a realmente ser utilizados de esa manera esos fondos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces hay varias cosas que suceden en ese desmantelar del Departamento de Educación. Claro, entre las competencias que usted mismo mencionaba que tiene el mismo Departamento de Estado es brindar financiamiento y ayuda a poblaciones de bajos recursos, ¿no? Entre los estados o personas con discapacidad. Desde experiencia, estoy trabajando también como viendo esos proyectos dentro del Departamento de Estado de Educación, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias que implicaría el posible total desmantelamiento de todo el departamento, especialmente para estas comunidades desfavorables? Claro, es difícil, ¿no? Cierto, yo he trabajado como científico social y como antropólogo que soy, he trabajado para agencias dentro de la Universidad del Sur de la Florida, donde había pues programas y grants que les llaman, ¿no? Apoyo económico federal al estado de Florida. Yo he trabajado pues en evaluaciones de programas del Departamento de Labor, del Departamento de Salud y del Departamento de Educación. El que nos compete en esta conversación es el Departamento de Educación, para lo que se llama Title I, ¿no? Que es Título 1, si sería la traducción. Es justamente el apoyo a comunidades, ¿no? O a estados o a comunidades que tienen pues bajos recursos. Entonces nosotros trabajábamos en evaluaciones de pues, grandes cantidades de dinero federal que entraban al estado de Florida en este caso, donde se veía que las comunidades que tenían menos dinero, los distritos o los condados, ellos lo que tenían que hacer era utilizar los recursos federales para programas que le llaman School Choice. School Choice es bajo Título 1 o Title I,
un programa de apoyo para los distritos que tenían pocos recursos, para que los chicos, los estudiantes puedan ir a escuelas de otras comunidades que tenían mayores recursos, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones de estos programas federales. Si no existe ese apoyo del federal, o si se le entregue el apoyo federal a los estados, cada estado trataría de definir cuáles son sus prioridades. Donde regresamos a la parte ideológica, ¿no? Si es que el estado es pues más conservador, va a eliminar algunos de esos programas y hacer lo mismo que está haciendo Trump, ¿no? Si el estado es más liberal, va a tratar de utilizar esto en lo que más cree beneficioso para las personas o los grupos que menos tienen. Entonces es complejo. Sí, así mismo también lo que mencionaban, ¿no? Por ejemplo, últimamente en las noticias se están viendo bastante de la capacidad de los estados para escoger los libros que deben de leer los estudiantes o qué materias se tienen que tocar y educar, que entre todos son el futuro de una gran nación, que es Estados Unidos. Cierto. Y siguiendo más o menos la línea, usted, profesor, dentro del despacho oval que ha mencionado Donald Trump, uno de los principales argumentos es que la oficina de educación es una oficina burocrática, una oficina fallida, que responde nada más a una agenda, lo que usted menciona, ideologizada más o menos al aspecto liberal, ¿no? Entonces, ¿usted considera que realmente el Departamento de Estado, al desmantelarse, responde realmente a un recorte presupuestal que es de $1 billón, más o menos lo que mencionó Donald Trump, que a pesar de haber invertido ese dinero en el examen internacional PISA, por ejemplo, Estados Unidos no figura entre los primeros países con buen rendimiento académico, o responde a una campaña política ideológica que tiene Donald Trump? Claro, Trump es vocero de su propia ideología desde sus campañas, ¿no? O sea, yo creo que no es secreto que hay un propósito ideológico detrás de esto, ¿no? O sea, lo que él va a hacer en este contexto de desmantelar, cierto, o empezando tal vez por reformas. Es cierto que cualquier ministerio o departamento, como es el Departamento de Educación, sí puede necesitar reformas, sí puede necesitar redistribución de recursos. Pero pues lo que él anuncia y lo que él ha hecho o está haciendo responde a su parte de lo que es su campaña. O sea, la ideología está, ¿no?, a lo largo de todo esto. Los resultados es lo que uno teme, ¿no? O sea, ¿cómo va a suceder esto? O qué va a suceder después, ¿no? ¿Quiénes van a ser beneficiados? Entonces, que sí tiene que ver con una ideología tras la otra, tiene que ver con política. Hay esa tendencia que todos lo saben, ¿no? O sea, lo que es conservador y lo que es más liberal, ¿no? Y esto lo hacemos como ejercicio en algunos de estos cursos que tenemos en clase. Lo que es conservador y lo que es generalmente republicano, y Trump se adhiere a lo republicano en parte pues porque conviene a su propósito en políticos. Habla o tiene que ver con lo que se llama self-reliance, ¿no? Self-reliance es autosuficiencia. Entonces, un individuo en esa ideología republicana debe ser self-reliant. Y si no lo puede ser, como que falla, ¿no? Por el otro lado, ¿no?, que es a lo que se adhieren los demócratas, cuando el individuo falla si no hay apoyo, ¿no? O sea, es más un sistema de nurturing o de apoyo, ¿no? Y de hecho el Estado, es una de las obligaciones del Estado apoyar en este sentido. Entonces, en la ideología de los republicanos y un poco más conservadora, el que las comunidades, los estados, los distritos de las escuelas, pues que no rinden, pues falla, ¿no? Y como que es parte de la sociedad. Entonces ellos van por los que triunfan, ¿no? Es una mirada un poquito brusca y un poquito cruda, pero es parte de esa ideología, ¿no? Sin embargo, ¿no?, en muchos de estos procesos, como la creación de estas actas y como le llaman leyes, ha habido gobiernos republicanos que han hecho leyes que han apoyado. Nixon es uno de ellos. Si no me equivoco, es 1972, que crea lo que se convertiría en Title IX, ¿no?, que es el apoyo a
las personas, el evitar la discriminación de género. Así es. Y esto es un republicano, ¿no? Entonces son ideologías con políticas que se mezclan y que la reducción del presupuesto, del gasto público, pues es cierto que puede haber cierta cantidad a la que se puede aferrar. Sin embargo, pues en el Departamento de Defensa hay mucho más dinero que se utiliza, ¿no? Entonces es cuestión de interpretación, creo, ¿no? Yo, y tal vez parte de mi opinión va por el lado de que yo he sido, como mencionaste tú, pues no solamente he trabajado y he visto cómo funcionan los school districts o cómo funcionan los programas y he evaluado y he conversado con personas en estas comunidades, que son las comunidades que carecen ese apoyo, ¿no? Como pues los African American, los africanos americanos, los latinos como yo, ¿no? Y como tal, pues desde 1986 hasta el 2017 soy inmigrante. O sea, a lo mejor parte de mi respuesta pues va mezclada con esa experiencia propia que tenía. Claro, y es muy importante tener esta representación también dentro de las opiniones a nivel internacional, porque hablamos de un recorte a escuelas públicas de un 15% aproximadamente. Y mencionando más o menos lo que usted decía, profesor, de los partidos, ¿no? El republicano, por ejemplo, desde Ronald Reagan, se mencionaba bastante que tenían que desaparecer esta oficina del Departamento de Educación para devolverles más autonomía a los estados federados sobre, de repente, la creación de las currículas o de gestionar todo el sistema educativo. ¿Usted considera que es justificable que sea ese argumento a favor de devolverles mucha más autonomía, teniendo en cuenta que ellos ya lo tienen, y más aún en estados liberales, por ejemplo? Si es que se le da mucha más autonomía, a diferencia de los estados conservadores, va a haber una diferencia en educación de los próximos alumnos. Va a haber una brecha. Sí. De hecho, pues va a haber más desigualdad. Yo creo que debe existir me parece que es algo histórico, que definitivamente hay una necesidad de un organismo regulador que es federal, ¿no? Porque como tú ya lo has dicho, como yo te lo acabo de decir en la experiencia que tengo como evaluador de programas, pues los estados definen muchas de las cosas dónde va a ir el dinero. Y lo que hace el gobierno federal, que es lo que nosotros como evaluadores hacíamos, era ver dónde se direccionaban esas actividades que el estado de Florida, ¿no? hacía. Y eso lo reportamos al departamento, porque el departamento federal, ¿no? O sea, el departamento de educación tiene su departamento de educación en Florida. Entonces, eso lo reportamos a Florida, Florida lo reportaba al gobierno federal, ¿no? Entonces, sí es cierto, pues, que deba existir o que deba regresarse todos los estados, ya tienen esa autonomía. Pero que sí se necesita un departamento de educación, algo que regule federalmente, sí se necesita, ¿no? Que se puede desmantelar, como digo, es cuestión de opiniones, pero yo diría que no. Históricamente, como menciono, recién se crea un departamento de educación que creo que era Departamento de Salud, Educación y Bienestar en 1953. Pero antes de eso, ya existía esa oficina federal de educación desde 1866-67 y ya existía ese organismo, esa forma de tratar de regular el apoyo. 1944, una de las primeras leyes que se dan, que es de mucho beneficio para los Estados Unidos, para, por ejemplo, la educación en los Estados Unidos, es lo que llaman el GI Bill. El GI Bill es el beneficio económico, ya sea para vivienda o para educación, para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Y eso, pues, por más que no existía un departamento de educación en sí, pero existía la regulación federal de esa legislación, y le ha dado beneficios a muchos de estos que yo llegué a conocer en 1986, cuando he trabajado, pues ya antes de terminar mi carrera, pues he trabajado en fábricas y he conocido a estos antiguos veteranos de guerra, que son gente que habían estudiado y tenían un título como eran managers o lo que sea. Y entonces, pues, son beneficiosas este tipo de ayuda, y se necesita una regulación uniformada, ¿no? Así es. Y de esa forma es como Donald Trump desea, ¿no? De otras medidas, toda la comunidad está atenta a todo dentro de su
capítulo de medidas dentro de los primeros meses del gobierno para ver qué tanto puede involucrar al nivel internacional también, porque hablamos del futuro de una gran nación como los Estados Unidos. Ya con esto nos quedamos con una reflexión final en la cual nos permite habilitar y observar bastante las medidas que puede tomar Donald Trump y si es que efectivamente se puede aprobar, porque aún nos falta la votación en el Congreso, en el Senado, que aún está por verse, ¿no? Entonces, Donald Trump espera que sea la última secretaria la que desmantele, que ya está comenzando con las acciones. Sin embargo, estaremos muy atentos. Muchas gracias por esta nueva edición de Visión Internacional y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Te digo lo que yo sí, hice, claro. y como la